elipse y vamos a continuar ahora con hipérbola. Están viendo pantalla, ¿no es cierto? Háganme una manito si ven. Super Sofía, Felipe, Dale, Agustina, Yelén, Gloria, etcétera, etcétera. Bueno, perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar con otra de las cónicas, que es la hipérbola. La definición de hipérbola: una hipérbola es el lugar geométrico de los puntos del plano que cumplen que la diferencia, la resta de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es una constante menor que la distancia entre los focos. Voy a ver. Antes. Bueno, ahí continuamos entonces. La definición es parecida a la de elipse, pero acá en lugar de decir suma de sus distancias, dice la diferencia entre la distancia a los focos. O sea, tengo un punto cualquiera P de la hipérbola, como el que estoy marcando acá con el cursor. Ese punto P tiene una distancia al foco 1, F1 de foco 1, y una distancia al foco 2. O sea, la distancia es, por supuesto, una longitud que se puede medir, ¿no es cierto? Entonces, la diferencia en valor absoluto, porque en realidad podemos hacer PF2 menos PF1, y ahí se ve claramente en el dibujo que PF2 es más chico que PF1, por lo tanto la distancia va a ser negativa. Entonces por eso trabajamos con valor absoluto y entonces se evitan todo ese tipo de cosas porque son distancias, ¿no? Entonces no pueden ser negativas. Entonces suponemos que los focos F1 y F2 son puntos del eje de las abscisas y el eje de las ordenadas, o sea, el eje Y, digamos, es la mediatriz del segmento F1-F2. Es decir, entre F1 y F2, que son dos puntos del eje X, definimos un segmento que tiene, o sea, un punto medio que es O, ¿no es cierto? Que estoy marcando acá con el cursor. El eje Y es mediatriz de ese segmento F1-F2, es decir, que corta el segmento F1-F2 justo en su punto medio que es O, ¿no es cierto? De esta manera, el foco 1 tiene componentes menos C0, o sea, C es la distancia del origen a cada foco. Y el foco 2 tiene componentes F2, 0, C0. Y la distancia entre los focos es 2C. Claro, C más C, 2C, ¿no? El P de componentes o coordenadas X es un punto de la hipérbola. Cualquier punto está dibujado acá, ¿no? Estoy marcando en el cursor. PF1 y PF2, las normas de eso, son la distancia a los focos. Y acuérdense cómo se calcula la distancia entre dos puntos, ¿no es cierto? P menos F1, o sea, P menos F1 significa distancia. Y en valor absoluto significa distancia, ¿no? Entonces, por definición, la diferencia es una constante que llamamos 2A.
Ya P menos F1, que es la distancia del punto P al foco 1, menos P menos F2, que es la distancia del punto P al foco 2, es igual a 2A. Y ahí empezamos para deducir la ecuación, ¿no? Y después todo parecido a lo que pasa con elipse. Es decir, P tiene componentes o coordenadas X y menos la del foco 1, que sabemos que es menos C0, menos, reemplazamos P por sus coordenadas y F2 también por sus coordenadas. Restamos primeras componentes, X menos C, me queda X más C, y menos 0 me queda ahí. Acá X menos C, y menos 0 me queda ahí. Y hallamos el módulo. Acuérdense que el módulo de este vector de componentes X más C e Y es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Esto lo vimos bien cuando estudiamos números complejos ya, ¿sí? Entonces, acá lo mismo, el módulo de un vector, digamos, de componentes, en este caso, que estoy marcando con el cursor X menos C e Y, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de las componentes. La primera componente es X menos C, lo elevo al cuadrado. La segunda componente es Y, lo elevo al cuadrado. Y de eso la raíz cuadrada. Paso esta raíz al próximo miembro. En el próximo paso, acá donde estoy marcando con el cursor, paso esto que está con signo negativo, digamos acá, paso con signo positivo acá, al otro miembro. Elevo al cuadrado ambos miembros. Acuérdense que si esto elevo al cuadrado acá, simplifico el índice con la raíz y me queda radicando sin el cuadrado. Y si esto elevo al cuadrado, me queda el cuadrado de un binomio, es decir, el cuadrado del primero, que es 4 al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, 2 por 2, 4a por toda esa raíz, más el cuadrado del segundo, que se simplifica el cuadrado con índice y me queda x menos c cuadrado más y cuadrado, que es esta parte que está acá. Simplifico y cuadrado con y cuadrado, queda x más c cuadrado, y esto paso al primer miembro, lo mismo que esto también paso al primer miembro, todo el mismo recorrido que hacíamos con elipse, ¿no? Y lo único que, voy a cambiar de color porque si no, y lo único que queda en este miembro va a ser esto, en el segundo miembro, digamos. Lo otro paso todo al primer miembro. Desarrollo este cuadrado, simplifico las cosas que puedo simplificar, por ejemplo, el x cuadrado, acá simplifico con x al cuadrado. El 12x de acá me queda menos 12x, o sea, me va a quedar 4cx porque no se puede simplificar. El c cuadrado de acá lo simplifico con el c cuadrado de acá. Y bueno, entonces me queda todo eso, ¿no? En este paso simplifico los 4. Me queda cx menos a cuadrado es igual a por la raíz cuadrada esa que está ahí. Elevo otra vez al cuadrado. O sea, pongo cuadrado otra vez en este miembro y pongo cuadrado en este otro miembro. Elevo al cuadrado. Acá, de acá a acá, aplico propiedad distributiva, es decir, el al cuadrado multiplico por cada uno de estos factores que están ahí. Y me queda
toda esa expresión que está ahí. Repito que estos son pasajes algebraicos, cuando ustedes se les tomen el examen, tienen que saberlos, ¿sí? O sea que hay que repasar, ¿no es cierto? Bueno, esto se simplifica es que con este acá, que es lo que tienen acá abajo, después por acá tienen un factor con x al cuadrado, por acá también tienen otro factor con x al cuadrado, saca factor común x al cuadrado, y la particularidad es que acá c cuadrado me queda c cuadrado menos a cuadrado, y acá también c cuadrado menos a cuadrado. Bueno, y acá, ¿cómo es el asunto? ¿Cómo sigue la historia? Llamando b cuadrado a c cuadrado menos a cuadrado, o sea, vieron que lo que queremos es achicar las expresiones, ¿no es cierto? Obtener la ecuación más chica. Entonces, en lugar de c cuadrado menos a cuadrado, a eso lo llamamos b al cuadrado. Ahora, fíjense que a es menor que c. Voy a cambiar otra vez de color. Fíjense que a es menor que c porque así definimos en el gráfico. C es de acá hasta el vértice, eso es c. Sin embargo, del origen hasta el foco, eso es a. ¿Estamos? A ver, o al revés, ¿no? A es menor que c. Sí, es al revés. Entonces, el c habíamos dicho que era la distancia de 0 al foco y el a era la distancia al vértice. Y entonces, era así, ¿no? De acá hasta acá, de acá hasta acá, eso es a. Y lo mismo para la izquierda va lo mismo, esta distancia también es a y esta otra distancia también es c. O sea, siempre pongo positivo porque se tratan de distancia, ¿no? No importa que se vaya para la izquierda. Entonces, como a es menor que c, vale que a cuadrado es menor que c cuadrado. Por lo tanto, siendo un pasaje de términos, c cuadrado y el a cuadrado llevo al otro miembro negativo, restando, digamos, y me resulta que c cuadrado menos a cuadrado es mayor que 0. Como es un número positivo, se puede escribir como cuadrado de cualquier número. ¿Sí? Y porque en realidad, ¿por qué se puede escribir como cuadrado? Porque si yo acá quiero despejar b, acá quiero despejar b, b me va a quedar, pasando ese cuadrado, me va a quedar una raíz cuadrada de a cuadrado menos c cuadrado. Y por eso es que esto, que es radicando de esa raíz, debe ser mayor o igual que 0. Debe ser positivo. Porque no existe la raíz cuadrada de un número negativo en R. Acuérdense que B es una distancia, no me puede dar un número complejo ahí. Entonces, por eso es que se puede, ¿no? Se puede llamar a cuadrado menos c cuadrado, se puede llamar b cuadrado. Despejando c cuadrado de esa igualdad anterior, me va a quedar que c cuadrado es b cuadrado más a cuadrado. Y por el teorema de Pitágoras resultan c, a y b la hipotenusa y los catetos de un triángulo rectángulo. C, a y b. ¿Sí? Poco 2. El punto A2, A0 es un punto de la hipérbola. Pues A cuadrado, el punto A2, ¿sí? Ese punto que está acá,
Se justifica que ese punto es un punto de la hipérbola, digamos, porque si no uno puede llamar a cualquier cosa y b a cualquier cosa. Entonces, una forma de justificar es haciendo eso, ¿no? La ecuación de la hipérbola que recién obtuvimos acá, ¿sí? El mismo, la de la elipse, ¿no? Es a cuadrado sobre a cuadrado menos 0 cuadrado sobre b cuadrado. O sea, a cuadrado sobre a cuadrado de 1 menos 0 es 1. Por lo tanto, ese es un punto de la hipérbola. Bueno, después dice, trazando una recta paralela al eje Y por A2, esta corta el arco de circunferencia de radio C, determinando un segmento de longitud B. Y ahí queda en la hipérbola determinado B. Bueno, esa es la deducción con respecto a, a estas cosas, por qué llamar A, por qué llamar B, por qué llamar C y esas cosas. Eh, son cosas importantes, detalles, pero son cosas importantes que hacen a la cuestión. Bueno, después vienen justificaciones, nomás que trazando las rectas paralelas al eje Y por A2 y por A1 menos A0, que también es un punto de la hipérbola, y considerando sobre cada una un segmento de longitud 2b, tal que el punto medio está sobre el eje X y los segmentos paralelos al eje X de longitud 2a, queda determinado el rectángulo de base 2a, que es este rectángulo que está acá, de base 2a, que estoy marcando acá, y altura 2b, que estoy marcando acá. Esto es b y esto es b, 2b. Llamado rectángulo principal. Las diagonales del rectángulo tienen longitud 2c, claro. Esta tiene longitud c, esta tiene longitud c. El rectángulo al que se está refiriendo ahí es este rectángulo, y no es un cuadrado porque A es mayor, acuérdense que A es mayor que B. ¿Sí? Las diagonales del rectángulo tienen longitud 12 y están contenidas en la recta de ecuación igual a más menos B sobre A por X, que son las rectas asíntotas de la hipérbola. Esas son ecuaciones de las asíntotas. La hipérbola no corta nunca esas rectas, que son estas dos rectas azules que están acá, ¿no? Que estoy mostrando acá. La hipérbola siempre se aproximan a esas rectas, pero no la cortan nunca. Bueno, y acá otra vez, como hacíamos con elipse, aparece un resumen. La ecuación de la hipérbola es x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. A diferencia de la elipse en lugar de menos acá tiene más. Lo demás todo lo mismo.
La elipse era x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. En el caso de la hipérbola hay un signo menos. Y bueno, después aparecen los vértices, la longitud del lado transverso. El lado transverso se llama para hipérbola y es el lado más largo, el principal, digamos. El eje no transverso es 2b, que todo eso está marcado en el dibujo anterior. Después tienen la excentricidad, la longitud del lado recto. O sea, estas son todas fórmulas que ustedes van a necesitar en el práctico para, por ejemplo, dada una ecuación, identificar, hacer la gráfica, ¿no? Dada una ecuación, encontrar el eje transverso, el eje no transverso, encontrar ABC, la longitud del lado recto, la excentricidad, etc. Por eso le detallamos ahí en un resumen. Bueno, si la hipérbola está centrada en el origen, lo mismo que como pasaba en la elipse, el eje focal es el eje X, la ecuación es esta. Sin embargo, la asíntota es igual a más o menos B sobre A por X. Sin embargo, si el eje focal está contenido en el eje Y, la ecuación es esta, o sea, el A cuadrado, que es, acuérdense que A es mayor que B, el A cuadrado, si el eje focal está contenido en el eje Y, el A cuadrado está sobre el Y cuadrado. Acá arriba, cuando el eje focal estaba contenido en el eje X, el A cuadrado estaba sobre X al cuadrado. Acá está sobre Y al cuadrado. O sea, tengan en cuenta eso para diferenciar, digamos, si la hipérbola tiene su eje focal en el eje X o en el eje Y. Y en este caso las asíntotas son dos rectas, ¿no? Una es la que tiene igual a sobre b por x y la otra es igual a menos a sobre b por x. La una es positiva y la otra es negativa, pero son dos rectas. Ahora, si la hipérbola no está centrada en el origen de coordenadas, la ecuación es esta. Mientras el eje focal esté sobre el eje paralelo al eje X. Lo mismo que pasaba con el elipse, ¿no? Si yo por acá tengo el XY, el sistema XY, digamos, y por acá yo tengo, por ejemplo, acá tengo el punto HK. Y entonces ahí dibujo, digamos, dos ejes paralelos, así y así. Y por ejemplo, la hipérbola está por acá. ¿Sí? Y sobre esos dos ejes paralelos encontramos, perdón, sobre esos dos ejes azules, perpendiculares, cada uno de ellos paralelo a los ejes X y Y, ahí encontramos el A, el B y esas cosas, ¿no? Por eso la ecuación de las asíntotas van a ser dos rectas, que son esta y esta. Este en el caso de que el eje focal sea sea paralelo al eje X, o sea, este que está acá. Y este en el caso de que el eje focal de la hipérbola esté sobre el eje Y, paralelo al eje Y, perdón, que sería este, que llamamos Y' y a este X'. Bueno, entonces ahí les ponemos también las ecuaciones de las hipérbolas que no están, eh, que no tienen el punto O, el centro, digamos, en el origen de coordenadas, sino están desplazados. Bueno, y ahora vemos otra de las cónicas, que es el caso de la parábola. Estas cosas se aclaran bastante con el práctico, ¿no es cierto? Cuando empiezan, por ejemplo, se le da la ecuación y le piden el gráfico,
o dado el gráfico allá en la ecuación y esas cosas. Bueno, la parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano, tal es que la distancia a una recta fija del plano es igual a su distancia a un punto fijo del plano que no pertenece a él. O sea, tengo un punto P acá, digamos. La distancia a esta recta es la misma que la distancia a este punto que es un foco. Es foco. Y eso pasa para cualquier punto. O sea, si tengo otro punto por acá, por ejemplo, la distancia, acuérdense que no siempre se traza para calcular una distancia a un eje, de un punto a un eje, a una recta, digamos, siempre trazo una perpendicular que pasa por el punto, que en este caso llamémosle P', pasa por el punto y es perpendicular, en este caso, la recta que se llama directriz, de ahí la D, ¿no? Esa distancia es la misma que el punto P al foco. Bueno, vamos a borrar estas cosas para que no se embarre mucho el dibujo. Bueno, la distancia entonces, acá dice la definición, ¿no? La distancia de P a D, de P a la directriz, no se confundan la directriz con el eje X, ¿eh? Perdón, con el eje Y. Este es el eje X y este que está acá, y este es el eje Y. Paralela al eje Y está la directriz. Y lo que hay que tener en cuenta es que este segmento que tenemos acá, este segmentito chiquitito, es lo mismo que desde el foco hasta la orilla. O sea, esos dos segmentos son, son P sobre 2. Esa distancia es P sobre 2. Supongamos que el eje de la abscisa es ortogonal a la directriz. Perpendicular significa. El eje de la abscisa, el eje X, perpendicular a la directriz, trazada por el foco. O sea, la directriz, que no la escribo acá, pero también está. Y el eje Y es la mediatriz del segmento FG. ¿Sí? Para que vean ahí los nombres. FG, el eje Y, que es el que dibujamos recién, que es este, es la mediatriz del segmento FG. P es un punto de la parábola. Llamando P a la distancia entre F y G, acuérdense que F menos G es una distancia, ¿no? La norma de ese vector es una distancia. Resulta que el foco, como le decía recién, tiene coordenadas P sobre 2, 0, y la directriz, que es esta recta paralela al eje Y, tiene componente, es de ecuación X igual a menos P sobre 2. Acá donde estoy marcando está el origen de coordenadas. Desde ahí hasta F hay P sobre 2 de distancia, desde ahí hasta G hay P sobre 2 de distancia, pero si queremos utilizar la ecuación de la directriz, no ponemos P sobre 2 porque está a la izquierda del eje Y y esto es menos P sobre 2, ¿no? Entonces la ecuación de la directriz es esta que está acá. Bien. Bueno, y la ecuación de la parábola es más fácil de deducir. La distancia, siempre partimos de la definición, ¿no? La distancia de P a D es la distancia de F a P. Tenemos todas las componentes de PD
y de este también, entonces P es xi, el componente xi, menos las componentes de D son menos P sobre 2, 0, ¿sí? Pero significa que eh, el punto, estamos considerando la ecuación de la directriz, ¿no? Y igual a menos P sobre 2. Entonces acá, como hacíamos anteriormente, restamos componente a componente, x menos P sobre 2, x más P sobre 2, y menos 0, acá es y, perdón. Bueno, y acá de este lado, x menos P sobre 2 y menos 0 que es y. Bueno, y acá entonces aplicamos la noción de distancia. Eh, Acuérdense que la distancia es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Y entonces, después de este miembro a este miembro, elevamos al cuadrado, simplificamos cuadrado por raíz, desarrollamos este cuadrado acá, en este caso desarrollamos este cuadrado, desarrollamos este cuadrado, cuadrado del primero, más lo primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, ¿sí? Y hay cosas que podemos simplificar, a ver cuál, este cuadrado con este cuadrado, y acá, P sobre 2 por X, este menos 2 pasa como más 2 allá y tengo un 4. Acá queda 2P sobre 2X, y acá este P cuadrado sobre 4, a ver si puedo simplificar esto. Sí, esto también puedo simplificar. Y me queda I cuadrado menos 2P sobre 2, que llevaba al otro miembro. Esto simplifico con esto con esto. Px más Px, 2Px. I cuadrado 2Px es la ecuación de la parábola. Bueno, y así, estas son deducciones y esas cosas, ¿no? Que se deducen la ecuación y de todas las cónicas, entre todas las cónicas en este caso. Bueno, acá hacemos un resumencito. Ecuación de la parábola y cuadrado, recién lo acabamos de ver. Y cuadrado es 2px. La directriz, ya vimos que era x igual a menos p sobre 2. El eje de simetría o eje focal es el eje x de ecuación y igual a 0. El vértice de la parábola está en el 0, 0. El lado recto es el segmento paralelo a la directriz que pasa por el foco cuyo extremo está sobre la parábola. ¿Cuánto es la longitud de ese lado recto? 2p. Acuérdense que el lado recto es esto, ¿no?
A ver, fíjense lo que dice la definición. El lado recto es el segmento paralelo a la directriz que pasa por el foco y cuyos extremos están sobre la parábola. El lado recto es este segmento. Este segmento. Y la longitud de ese segmento está dado por 2. Bueno, y aparecen ahora varias ecuaciones, digamos, y está centrada en el origen y si está centrada en otro punto que no sea el origen en HK. Y la directriz paralela al eje y la ecuación es y cuadrado 2px. El eje de simetría o eje focal igual a 0. En cambio, si la directriz paralela al eje x, la ecuación es y cuadrado 2pi y el eje de simetría o eje focal es x igual a 0. O sea, la ecuación del eje y es el eje y. Si está centrada en otro punto que no sea el origen, esto lo van a trabajar en el práctico, la directriz paralela al eje y, la ecuación es esta. El eje de simetría igual acá. Y la directriz paralela al eje x, la ecuación es esta otra, y el eje de simetría o eje focal es x igual a h. Bueno, ahora que estuvimos viendo todas estas cónicas, digamos, vamos a relacionar esto con la ecuación polinómica general de segundo grado en dos incógnitas x e y. La ecuación general de segundo grado y dos incógnitas x e y es ax cuadrado más bxy más ci cuadrado más dx más y más f igual a 0. Esa es la ecuación general de segundo grado en dos incógnitas, ¿no? Porque es parecida a la ax cuadrado más bx más c igual a 0, pero esa es para... Estudiaron bastante ya. Esta es una ecuación, pero para una sola incógnita. Esta es para dos. A, B, C, D, E y F son números reales. A, B y C no pueden ser simultáneamente 0. Y eso ocurre si no son simultáneamente igual a 0, es decir, al mismo tiempo los tres no pueden ser 0. Entonces, se trata de la ecuación de una cónica. Esa es la restricción, ¿no? para que sea una cónica. ¿No? Existen casos que reciben el nombre de cónicas degeneradas. O sea, degeneradas hay cambios en la gráfica, ¿no es cierto? Es como que se regenera la gráfica y aparecen otras cosas. Donde la representación gráfica de la ecuación, esa de segundo grado, es un punto, un par de rectas paralelas, un par de rectas oblicuas, o no es nada. ¿Sí? Esas son todas las posibilidades. Por ejemplo, en el primer caso, x cuadrado más y cuadrado menos 4x más 2y más 5 es un punto. Ejemplo 2 son dos rectas paralelas. Ejemplo 3 son dos rectas oblicuas. Y ejemplo 4, eso no es la ecuación de nada. En todos estos casos, en todos estos ejemplos, se cumple que A, B y C no son simultáneamente 0. ¿Sí? Pero aparecen esas cuestiones ahí que vamos a analizar ya, ¿no es cierto? ¿Por qué un punto? ¿Por qué una recta y esas? Y yo tengo, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado menos 4x más 2y más 5 igual a 0. En lugar de 5 pongo 4 más 1 y hago x cuadrado junto a las x con las x, ¿no? X cuadrado más 4x más 4 por un lado y cuadrado más 2y más 1
igual a 0. X cuadrado menos 4x más 4 es el cuadrado de un binomio desarrollado. El binomio es x menos 2 al cuadrado. Y el otro es y más 1 al cuadrado. Entonces, esto es un punto. Obtiene un punto, digamos. Cuando le voy dando valores a x ahí, voy obteniendo un punto. En este segundo caso, x cuadrado más 2xy más y cuadrado menos x menos y menos 2 igual a 0. También junto las x con las x y las y con las y me queda x cuadrado, o sea, junto esto, x cuadrado junto con y cuadrado, el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble del primero por segundo. Estos tres puntos y me da x más y cuadrado. Después, menos x menos y, todos son negativos, saco el signo afuera, menos 2 igual a 0. Y esas son las ecuaciones de dos rectas paralelas. No hay una cónica ahí, digamos, sino que uno grafica esto, dándole estos valores a x ahí. En realidad una y de esa va a sacar la otra, ¿no? Dándole valores de x, ahí aparecen dos rectas paralelas. En el tercer caso lo que se obtiene son dos rectas oblicuas, porque fíjense que por un lado queda x más y igual a 0, x más 2 igual a 0. Y acá despejo y va a ser igual a menos x, y x igual a menos 2 es una recta perpendicular a x que pasa por 2. Y en el último caso, esta ecuación no es la ecuación de nada, de punto, de recta, de cónicas, de nada. Porque lo que pasa es que x cuadrado más y cuadrado, como son cuadrados y hay una suma ahí, eso es positivo siempre. Y eso es positivo, y esto es mayor o igual que 0, y a un número mayor o igual que 0 le sumo 5, nunca jamás puedo obtener 0. La única manera de que eso sea 0 es que esto sea menos 5, porque menos 5 más 5 es 0. Y no puede ser eso menos 5 porque es una suma de dos cuadrados, eso tiene que ser positivo siempre. Después hay algunas cosas para tener en cuenta. En la ecuación ax cuadrado más bxy más 6 cuadrado más bx más y más f igual a 0, los coeficientes son tales que la gráfica sea una cónica degenerada. Son los que estuvimos viendo, ¿no? Si b es distinto de 0, la ecuación es una cónica que se obtiene de alguna de las ya estudiadas, ébola, elipse, parábola, ¿no? Por medio de una rotación. O sea, si se rota alguna de las cónicas ya estudiadas, obtenemos una cónica que se obtiene de alguna de estas, ¿no? El ángulo de rotación que llamamos θ es tal que el doble de θ es b menos ac. Si A es distinto de C, o bien θ es pi sobre 4, y A igual a C. Va a ser una elipse cuando b cuadrado menos 4ac sea negativo, menor que 0. O sea, eso será un número, ¿no es cierto? B, A, C son coeficientes de la ecuación general de segundo grado, por lo tanto son números reales. Estamos trabajando sobre eso. Y eso me da menor que 0, hay una elipse, y eso es mayor que 0, la positivo, tenemos una hipérbola. Y una parábola cuando b cuadrado menos 4ac eso es igual a 0. Entonces, b cuadrado menos 4ac es un elemento muy importante a tener en cuenta, digamos, para decidir eso, ¿no? Bueno, acá solamente les puse ejemplos de estas cónicas con el programa GeoGebra. Por ejemplo, esta es la ecuación de una elipse, porque b cuadrado
Acuérdense quién es A, quién es B, quién es C, que son ecuaciones de la ecuación general de segundo grado. Calculando b cuadrado menos 4ac, eso da menos 3 y eso es menor que 0 y por lo tanto tenemos una elipse. Y ese b cuadrado menos 4ac es mayor que 0, en este caso 8, lo que se tiene una hipérbola. Acá también tenemos otra hipérbola y acá tenemos una parábola. ¿Sí? O sea, es una forma de comprobarlo a través de esta que obtenemos exactamente eso que obtenemos, ¿no? Bueno, vamos a hacer un ejercicio de 10 minutos, pues seguimos con cuádrica. Y con esto terminaríamos hoy.
Bueno, están viendo el tema 11 de combinatoria en la pantalla, una manito. Súper, bueno, bueno. Dale, súper. Ahí estoy viendo la manito. Bueno, les comento algo. Me acabo de dar cuenta, acabo de recordar en realidad que la parte de cuádrica está en el programa de ustedes. Entonces, para la bioquímica, profe. Para la bioquímica, exacto. Lo que pasa es que tenemos una sola teoría para mí, una carrera, y el apunte está hecho para cónicas y para cuádricas. ¿Estamos? Por eso es que yo le estaba por enseñar cuádricas, pero no corresponde para ni para química, ni para bioquímica, ni profesorado en química, licenciatura en química, ni bioquímica. Por lo tanto, como nos falta un buen tiempo, vamos a empezar con el tema 11 de combinatoria, que en realidad es el tema 6. A ver, ¿cómo? 6. Ese tema sí tenemos para los de bioquímica. Sí, claro. Sí, está en el programa. No está en el programa con cuádricas, pero Combinatoria sí. combinatoria sí. Bueno, vamos a empezar a ver. La combinatoria es una rama de la matemática que sirve para contar, pero una primera cuestión que hay que tener en cuenta es que no es que sirve para contar así como contamos 1, 2, 3, 4, 5, digamos, porque si hace solamente eso, no existiría. ¿Para qué va a existir algo que ya existe? ¿O para qué le vamos a poner nombre? Otro nombre distinto, el de combinatoria o el de arreglo, el de permutación, etcétera, como vamos a ir viendo, algo que ya existe, ¿no es cierto? Vamos a ver que la combinatoria es útil cuando se tratan de contar grandes cantidades. ¿Sí? Imagínense, por ejemplo, que hay, no sé, 50 personas en una fiesta. Ahora nada de fiesta, ¿eh? Nada de ustedes, no tienen que ir a fiestas clandestinas, estas cosas. En un día normal, 50 personas en una fiesta y todos se saludan. Imagínense que las 50 personas se saludan entre ellas. ¿Cuántos saludos habrá? O por ejemplo, si yo tengo, y a ver, los suplentes de un equipo de fútbol, ¿de cuántas maneras distintas se podrán sentar todos en las sillas disponibles? Vieron que hay en el banco de suplente hay una, no sé si son sillas o bancos, sillas son, sillas individuales o es un banco largo donde todo. Entonces, las distintas posiciones que pueden ocupar, ¿no es cierto? Vamos a hablar un poquito de principios de conteo. Y fíjense que en el primer ejemplo vienen a la suma
Y en el segundo ejemplo tienen a la multiplicación. Bueno, en el primer caso, si yo tengo que ir, por ejemplo, acá donde está mi cursor, ¿no? Si tengo que ir de la ciudad A a la ciudad B, no importa los nombres, por eso no puse nombre, Córdoba, Corrientes, Buenos Aires, lo que sea, porque acá no importan los nombres. El tema es ir de la ciudad A a la ciudad B, y para trasladarme tengo varias formas de hacerlo. Puedo ir en avión, en tren o en un colectivo, en un bus cualquiera, ¿no? Pero dentro de los aviones tengo tres líneas: Avianca, Latam y, no sé, Aerolínea Argentina. O dos trenes, dos empresas de trenes y 5 empresas de buses. Entonces, obviamente que los casos acá son excluyentes, porque si me voy en tren, al mismo tiempo no puedo ir en colectivo ni en avión. Si elijo el avión, elijo una sola empresa. Entonces, la cantidad de casos va a ser la suma: 3 posibilidades para avión, de elegir avión, 2 posibilidades de elegir tren y 5 posibilidades de elegir un colectivo de línea. Las posibilidades se suman y dan 10. En cambio, en el otro caso, si debo ir de la ciudad A a la ciudad C, pero tengo que pasar por B. Y de la ciudad A a la B puedo ir, por ejemplo, en avión se marca con rojo, en colectivo se marca con verde y en tren se marca con azul. Y en el otro caso, no sé, en moto con naranja y bueno, con azul fuerte no sé, en otro medio, digamos, un helicóptero. Entonces, por cada lección de A a B hay una lección de B a C. O sea, si yo voy con rojo de A a B, puedo ir con naranja o azul de B a C. Si yo elijo ir de A a B con verde, me quedan 2 opciones de B a C. Y si elijo ir con celeste de A a B, otra vez me quedan opciones. O sea, en este caso, en esta situación, los casos no son excluyentes, sino incluyentes. Por eso no se suman las posibilidades, no se suman 3 más 2, 5, sino se hace 3 por 2. Porque una posibilidad es rojo, naranja, rojo, azul, verde, naranja, verde, azul, celeste, naranja, celeste, azul. O sea, son 6 posibilidades. Pero por supuesto que en este caso, la combinatoria nos ayuda mucho, digamos, porque son cantidades chicas y lo único que tengo que hacer acá es darme cuenta de si tengo que sumar o si tengo que multiplicar y listo. No es mucho más que eso lo que hay que hacer, digamos. Entonces la combinatoria acá no colabora mucho. Pero sí, me parece que es importante que distingan la multiplicación de la suma. Bueno, y me levanto por la mañana y al abrir mi armario veo que dispongo de 2 pantalones, 4 camisas y 2 pares de zapatos para vestir. ¿De cuántas formas distintas podría vestirme hoy? ¿Sí? O sea, sin interesar la combinación, porque usted dice, bueno, pero no me voy a poner camisa roja con pantalón azul. Bueno, eso no importa en este caso. Entonces, tengo 2 pantalones. Por cada uno de esos pantalones puedo elegir 4 camisas. Ahí tengo, ¿cuántas posibilidades tengo ahí? Tengo 2 pantalones por 4 camisas. O sea, ahí tengo 8 posibilidades. Ahí no sumo 2 más 4, sino hago 2 por 4. A eso llamamos, a ver,
Por cada camisa tengo dos posibilidades de tener zapatos. Entonces hago 2 por 4 por 2. O por 4, 8, por 2, 16. ¿Por qué 2? Porque tengo dos pantalones. ¿Por qué 4? Porque tengo 4 camisas. 2 por 4, 8. 8 por 2, ¿por qué 2? Porque en cada caso tengo 2 ojotas o 2 zapatillas de zapatos. ¿Sí? En total de casos tengo 16 posibilidades. Pero fíjense ustedes, en este caso no hay tanta historia, digamos, porque son pocos casos, ¿no? Pero imagínense que en lugar de 2 pantalones tengan 10 pantalones, 20 camisas y 15 pares, 4, no sé. ¿Cuántas posibilidades habría? Un montonazo, un montonazo. En ese caso hacer el gráfico es posible porque no nos va a alcanzar la hoja, ni el cuaderno ni la computadora, tenemos que ir a la plaza a hacer el dibujo. ¿Sí? Entonces, cuando los números son grandes, ahí entra en juego el tema de la combinatoria, que es lo que va a ir estudiando. Fíjense ahí cómo voy a estar vestido, que son las 16 posibilidades. O sea, con esa cantidad, con 2 pantalones, 4 camisas y 2 pares de zapatos, puedo vestirme 16 días de manera diferente, cambiando al menos una prenda. Esta herramienta para representar los posibles resultados se llama diagrama de árbol. A veces, como en este caso, cuando los números son chicos, completamos el diagrama, y otras veces, cuando los números son más grandes, nos sirve el diagrama de árbol para pensar nomás, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a anunciar el principio de la suma que estuvimos viendo, ¿no? Sean A y B dos sucesos que no pueden ocurrir simultáneamente, como en el caso del colectivo y el avión. Si voy en colectivo, no puedo ir en avión, y si voy en avión, no puedo ir en colectivo. Eso significa que no pueden ocurrir simultáneamente. Si el suceso A ocurre de n maneras distintas y el suceso B de n maneras distintas, entonces el suceso A o el suceso B podrá ocurrir de m más n maneras distintas. Ahí está lo que habíamos dicho, que se suman las posibilidades del primer caso. Ejemplo, supongamos que en un cine se proyectan 3 películas diferentes por la mañana y 5 por la tarde. Si se desea ver una sola película, ¿cuántas opciones tengo? Sea el suceso A ver una película por la mañana y B el suceso ver una película por la tarde. Como hay 3 películas diferentes por la mañana y 5 por la tarde, el suceso A se puede presentar de 3 maneras distintas y el B de 5 maneras distintas. Aplicando la regla anterior, el total de opciones de ver una sola película será 3 más 5 igual a 8. ¿Sí? O sea, si hay 3 por la mañana y 5 por la tarde y quiero ver una sola película, obviamente que tengo 8 posibilidades, porque voy a ver una sola. Me voy a la primera función de la mañana y después no me voy nunca más en ese día, ¿no? O me voy a la tercera de la mañana, o me voy a la segunda de la tarde, o a la última de la tarde, etcétera. Las opciones ahí se suman claramente. En cambio, en el caso del producto, si un suceso A, o sea, ya vimos el ejemplo, lo que estamos haciendo ahora es eh, formalizar, nomás escribir las reglas, ¿no? Y dar ejemplos. Si un suceso A puede ocurrir de n maneras distintas e independientemente un suceso B puede ocurrir de n maneras distintas, entonces el número total de maneras en que ambos pueden presentarse es n por n. Por ejemplo, ¿cuántos números pares de 3 cifras se pueden formar usando las cifras 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6? Si estas
pueden repetirse. Bueno, para formar un número par de 3 cifras con los números A1, A2 y A3, en vez de A1 puede tomarse una cifra cualquiera salvo el 0. ¿Sí? ¿Por qué la A1 no puede ser 0? Y porque no puedo escribir, tiene que ser de 3 cifras. No puede ser 012, por ejemplo. Porque 012, si bien es un número que está formado por 3 cifras, no es un número de 3 cifras. Porque los de 3 cifras son del 100 hasta el 999. Es decir, hay 6 posibilidades porque saco el 0. Me queda el 1, el 2, el 3, el 4, 5, el 6. En vez del A2, que es el segundo número, pueden tomarse cualquier cifra, es decir, 7 posibilidades tengo. Y en vez de A3, cualquiera de las cifras pares, porque para que el número sea par, tiene que terminar en una cifra par. Es decir, puede terminar en 0, en 2, en 4 o en 6. Por lo tanto, ahí tengo 4 posibilidades. En este modo, conforme con el principio general de la multiplicación, existen 6 por 7 por 4, 168 posibilidades. Bueno, ahí ya aumentó el número de posibilidades. Imagínense que tengamos que hacer eso gráficamente, digamos, o contando las posibilidades. Nos vamos a cansar un poco. Entonces, ahí es que la combinatoria presta su auxilio, digamos. Y bueno, podemos hacer a partir de la combinatoria, ¿no? A partir del desarrollo de fórmulas. Bueno, el tipo de problemas de combinatoria pueden ser simples o con reposición o repetición. Cuando consideramos la combinatoria simple, estamos hablando de que los elementos no pueden repetir. Imagínense, yo tengo un montón de monedas en una lata, digamos, y quiero sacar monedas, 3 monedas que sumen, no sé, 10 pesos. Una vez que saco las monedas, las dejo afuera, ¿sí? Porque no puedo repetir. En cambio, si estoy hablando de la combinatoria con repetición o reposición, las monedas que saco las monedas, miro si suman 10 pesos y después las vuelvo a poner dentro de la caja y sigo sacando. O sea, hay que clasificar entonces el tipo de problemas de combinatoria en simples y con repetición. Esa es una primera clasificación. Ahora, depende de la tipología del problema. En ambos casos, tanto en la combinatoria simple como en la combinatoria con repetición, existen lo que se llama arreglos, permutaciones y combinaciones. Es decir, hay 6 tipos de problemas de combinatoria. Los arreglos, las permutaciones y las combinaciones simples, y los arreglos, las permutaciones y las combinaciones con repetición o reposición. En cuanto a un arreglo simple, sea un conjunto formado por m elementos distintos, se llama arreglo de orden n, de esos n elementos, tomando n menor o igual que m, a todo grupo ordenado formado por n elementos tomados de entre los m, de tal manera que 2 grupos se consideren distintos si difieren en alguno de sus elementos, o bien, si teniendo los mismos elementos, ¿no?, difieren en el orden en que están colocados. El total de estos grupos ordenados se indica por arreglo de m tomados de A. Esa entonces es la definición de arreglo simple. A ver. Veamos más detenidamente. Entonces tenemos un conjunto formado por m elementos, ¿sí? Entonces, m bolitas, m biromes,
M es un número natural, ¿no es cierto? Pues 60 borradores, etcétera, ¿sí? Se llama arreglo de orden n, de orden n de esos m elementos, con n más chico que n, a todos los grupos que podemos formar de n elementos tomados de entre los m. De tal manera que dos grupos se consideran distintos si difieran en alguno de sus elementos, y cambia el número de elementos, o si teniendo los mismos elementos difieran en el orden en que están seleccionados. ¿Sí? Por ejemplo, si con los dígitos dígitos son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Yo quiero formar números con dos cifras. ¿Cuántos grupos diferentes puedo formar? Por ejemplo, el 12 es un número que puedo formar. O el 20, si quiero formar números de dos cifras, el 12, el 34, el 98, 79, 67, 60, 12, 17, 23, etcétera, 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 etcétera. Entonces, bueno, uno dice, acá aplico arreglos porque si no se me paran los pelos si tengo que hacerlo gráficamente, o el tema es que al hacer tantas cantidades, uno si va haciendo así, va colocando números de dos cifras, se pierde. O poner dos números repetidos, o te falta alguno, o te faltan muchos, un lío, un caos. Por eso les decía hoy que para eso nació la combinatoria, digamos, si no ningún investigador, ningún matemático va a crear algo que no. ¿Para qué? Si podemos contar, como contamos la cantidad de naranja que compramos en la verdulería, y si podemos contar, entonces no, tiene sentido que haya toda una rama de la matemática que se dedica a eso, digamos. Esto sirve para contar cantidades grandes. Entonces vamos a demostrar la fórmula de arreglo. El total de arreglos de orden n que pueden formarse con los m elementos de un conjunto dado es arreglo de m tomado de a n, va a ser m por m menos 1 por m menos 2 por m menos n menos 1. ¿Esto qué significa? Que el último grupo, digamos, al que llego multiplicando va a ser m menos el anterior a n. ¿Sí? Porque no puedo seguir. Imagínense que m vale 10 y n vale 7. Entonces tengo que hacer m por m menos 1 por m menos y el anterior a 7, m menos 6, si no se me termina la cosa ahí. O sea, se me terminan las posibilidades. El primer elemento del arreglo podrá elegirse, esa es la explicación, ¿no? El primer elemento, que es m, podrá elegirse de m maneras distintas, porque tengo m, el primero elijo de m manera distinta. Como ya ocupé uno y ya seleccioné uno y no es con repetición, acuérdense que saco la manera y deja sobre la mesa, el segundo puedo elegir de m menos una manera distinta. Después ya elegí dos, el tercero como m menos 2, ¿sí? Tercero, m menos 2. Cuarto, m menos 3. N menos 1. ¿Entiende la idea? O sea, el primer elemento lo elijo de entre los m que tengo. Tengo 150 bolígrafos y tengo que elegir a ver, no, mejor con los dígitos. Tengo 10 dígitos, del 0 hasta el 9. Tengo que elegir número de dos cifras. O pongamos número de tres cifras. Para elegir el primero, ¿cuánto tengo? Bueno, ahí hay que sacar el 0, ¿no es cierto? Pero consideremos del 1 hasta el 9. Para elegir el primero, tengo las 9 posibilidades. Para elegir el segundo, como no hay repetición, como ya elegí uno, ya me queda una menos. O sea, para el segundo, n menos 1. Segundo, le resto 1. Para el tercero, n menos 2. Tercero, resto 2. Cuarto, resto 3. N, resto 1. ¿Sí?
Entonces, por eso es que acá aparece arreglo de m tomado de n es m por m menos 1 por m menos 2 por m menos n más 1, que es lo mismo que lo que tengo acá arriba, ¿no? Bueno, luego multiplico y divido por m menos n, por m menos n menos 1, por 1, m menos n por m menos n menos 1, por 2 por 1, ¿sí? Y de acuerdo a lo que vimos de la función factorial, que habíamos visto allá cuando vimos números naturales, en la unidad creo que de números reales, que era la 4, me parece. Entonces, fíjense que m por m menos 1, por m menos 2, por m menos n más 2, y voy bajando, ¿no?, las posibilidades, por 3, por 2, por 1, eso es m factorial. Y acá empiezo de m menos n, m menos n menos 1, m menos n menos 2, por 2 por 1, y esto es m menos n factorial. Y esa es la fórmula de arreglo. Fíjense el ejemplo. ¿Cuántos números de 3 cifras diferentes se pueden formar con los dígitos que componen el número 2, 4, 7, 5, 6? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 números. Ninguno es igual a otro. Son todos números distintos. Y con esos 5 números tengo que formar números de 3 cifras distintas también. Entonces, ¿por qué importa el orden acá? Porque en la definición de arreglo dice que interesa el orden en que se eligen los elementos. Esa es una característica importantísima de los arreglos. En los arreglos sí importa el orden. Es decir, el número 12 es distinto del número 21. Si bien ambos números están formados por los mismos números, en este caso por el 1 y el 2, porque el 12 está formado por el 1 y el 2 y el 21 también por el 1 y el 2. Si bien están formados por los mismos números, el 12 y el 22 son lecciones distintas, porque son números distintos. ¿Sí? Ahora, vamos a ver después que otro tipo de problema es donde no interesa el orden, que son las combinaciones. Por ejemplo, si en un curso hay 30 personas, 30 alumnos, y elegimos dos personas, le elegimos a Juan y a Teresa, para que vayan a representar una reunión de curso, lo que sea. Elegir a Juan y Teresa es lo mismo que elegir a Teresa y a Juan. Ahí los grupos son de a dos y están formados por Teresa y por Juan. Es decir, el grupo Juan-Teresa y el grupo Teresa-Juan no se cuentan dos veces porque es un solo grupo. En cambio, el 1-2, que es el 12, y el 2-1, que es el 21, ahí sí se cuentan dos veces porque son distintos números. Entonces deben entender, seguramente a partir de este ejemplo, cuando interesa el orden en que se eligen los elementos del subconjunto de entre los m dados y no interesa el orden de esta elección. Cuando el orden interesa se trata de arreglos y cuando el orden no interesa se tratan de combinación. Entonces, en este caso de formar grupos de 3 números o números de 3 cifras, pudiendo seleccionar los dígitos del número 24.756, son los arreglos de 5 tomados de A3. Es decir, a ver acá, bueno, hay un errorcito porque en realidad no es arreglo de m tomado de a n, sino arreglo de 5 tomados de A3. De 5 factorial sobre 5 menos 3 factorial. Según habíamos visto cuando vimos función factorial, esto es 5 por 4 por 3 por 2 factorial. Llego hasta 2 factorial para poder simplificar con 5 menos 3, que es 2 factorial, y hay 60 posibilidades. 60 no es un número grande, pero ya cuesta un poquito, y lo tenemos que hacer a mano, ¿no? Bueno,
El otro caso de combinatorias simples son las permutaciones simples. ¿Cuál es la definición? Sea un conjunto formado por m elementos distintos, se llama permutación simple de m elementos, cada uno de los distintos grupos que puedan formarse de manera tal que cada uno de ellos contenga los m elementos dados, difiriendo un grupo de otro únicamente en el orden de colocación de sus elementos. ¿Cuál es la diferencia con los arreglos? La diferencia no está en el orden en que se eligen los elementos, porque tanto en los arreglos simples como en las permutaciones simples importan el orden en que se eligen los elementos. La diferencia está en que los arreglos de un total de m elementos se toman n elementos, se forman subgrupos o subconjuntos de una cantidad menor de elementos. ¿Sí? En el caso de las permutaciones simples, de m elementos se toman los m y se forman subconjuntos con esos m elementos. Entonces se trata, las permutaciones simples son un caso particular de los arreglos simples, dado que si en los arreglos m y n coinciden, son el mismo número natural, entonces en ese caso los arreglos simples se tratan de una permutación simple, ¿no? Entonces, el total de permutaciones simples o sin repetición de m elementos es m factorial. Entonces, las permutaciones de m lo podemos considerar como los arreglos de m tomados de a m. Es decir, m por m menos 1, por m menos 2, por m menos m menos 1. Y esto es igual que m por m menos 1, por m menos 2, por 2 por 1, y eso es m factorial, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque fíjense que acá queda así, m por m menos 1, por m menos 2, por m menos 1, es decir, el último factor del producto es m menos m, que se simplifican porque es 0 eso, ¿no? M menos n es 0 y menos 1 me queda 1. Por lo tanto, el producto de los términos empieza con m y termina con 1. Y eso no es otra cosa que m factorial. El ejemplo de cuántas formas distintas se pueden sentar 5 personas en un banco que tiene 5 lugares. Es lo que decíamos hoy, ¿no? De las n cantidad de elementos se seleccionan grupos de n. 5 personas, 5 bancos. Entonces, a eso de 5 factorial, que es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Multiplicando eso, obtenemos la cantidad de posibilidades. Hay dos particulares de las permutaciones que son con la misma idea, el mismo concepto, pero la permutación es circular, digamos. Es decir, si en lugar, por ejemplo, de que las personas se sentaran todas una al lado de la otra en una fila, se sentaron alrededor de una mesa. Al cambiar de posición, hay una posición que se cuenta además cuando se trata de permutaciones circulares. Por eso es que la fórmula de las permutaciones circulares es m-1 factorial. Cada un conjunto de m elementos, esta es la definición, se llama permutación circular a una agrupación de los m elementos, de forma tal que una cualquiera de ellas distinta de otra, únicamente se varía la posición relativa de sus elementos. O sea, acá sigue interesando el orden como en las permutaciones comunes y como en los arreglos, salvo que acá varía la posición, digamos. Imagínense que si tengo 5 personas sentadas en un banco, en una línea, todas se cambian de lugar,
No es lo mismo que si tuviera 5 personas sentadas alrededor del plano, porque la posición de la punta se contaría 2 veces. ¿Sí? Entonces, por eso es que hay que sacar un número a n para el caso de las permutaciones circulares. La explicación que escribo acá, si pensamos en una curva cerrada sobre la que se ubica en este punto, las permutaciones circulares de los mismos fijando uno de los m elementos y permutando los m-1 restantes. Esa es una forma de ver por qué la fórmula es m-1 factorial. Por ejemplo, se fija uno de los m elementos de la esquina, por ejemplo. Imagínense lo que pasa es que en una mesa circular no hay una posición determinada, uno no puede identificar una posición. ¿Sí? Lo que pasa es que al permutar todas las posibilidades, hay una posición que se cuenta doble, digamos. Entonces, para evitar eso, se puede marcar esa posición, ¿sí? Identificar esa posición, dejar fija a esa persona que está ahí, y se cambian de lugar todos los restantes. De esa manera, aparece el m-1 factorial, porque a la cantidad de personas se le saca uno, que es el lugar que se deja fijo, y se cambia de lugar a todas las otras, ¿no? ¿Cómo es la demostración? Bueno, si m es igual a 1, permutación circular de 1 es 1 menos 1 factorial, que es 0 factorial, y eso se define como 1. Si la permutación circular de orden k menos 1 factorial, entonces la permutación circular de orden k más 1 es k más 1 menos 1, por definición, ¿no? Que es k factorial. Bueno, la permutación circular de orden k es k menos 1 factorial por k. Perdón, k menos 1 factorial por hipótesis, quiero decir. Si multiplico a ambos miembros por k, o sea, esta primera igualdad multiplico por k, entonces en la primera me queda k por permutación circular de orden k, me queda permutación circular de orden k más 1, y k por k menos 1, por definición de factorial, es lo mismo que k factorial. De hecho, k factorial es k por k menos 1 factorial, ¿no? Una de las propiedades que habíamos visto cuando estudiamos la función factorial en el tema 4. Por ejemplo, ¿de cuántas formas diferentes se pueden sentar 8 personas alrededor de una mesa? Ese es un ejemplo clásico. ¿Cómo se resuelve eso? Haciendo 8 menos 1 factorial, es decir, 7 factorial. La respuesta a eso es multiplicar los 7 primeros números naturales, ¿no? 7 por 6 por 5, perdón, hasta 1. Bueno, y ya estamos en hora y no nos queda mucho tiempo como para este tema. A ver qué es lo que nos queda. Nos queda poquito, o sea, el, el jueves nos vemos y completamos esta parte de combinatoria, digamos, y hablamos del tema que ustedes quieren, porque el jueves sería nuestra última clase teórica, ¿eh? Recuerden que el examen parcial es el 12, que es un sábado, a la mañana, de 9 a 11, y entonces el jueves que viene completamos la parte de combinatoria y también hablamos sobre el examen final, ¿sí? Y con eso ya terminaríamos el programa y terminaríamos el dictado de las clases teóricas. Así que el jueves es importante que vengan, entonces hacen todas las preguntas que ustedes quieran hacer respecto de cómo hacer el examen final y esas cosas. Profe,